Hola, soy Victoria Moradell, periodista y formuladora cosmética. Con este podcast quiero poner un altavoz a profesionales expertos en salud, sostenibilidad, bienestar y belleza natural. Comenzamos. Hoy hablaremos con Odile Fernández, autora, entre otros muchos libros, del bestseller Mis recetas anticáncer. Médico de familia y superviviente de cáncer de ovario estadio 4 en 2010. Ella es luz y esperanza para quienes la seguimos, porque aporta un valor increíble en cuanto a la mejora de la salud de las personas. Bienvenida, doctora. Cuéntanos qué pasó cuando te diagnosticaron cáncer y qué hiciste para sanar. Muchas gracias por la invitación, por estar hoy aquí. Pues mira, en el año 2010 me diagnosticaron un cáncer de ovario estadio 4, como has comentado. Bueno, en un primer momento fui yo la que me lo palpé. Un día tenía la tripa así un poco descompuesta, me palpé el abdomen a ver qué pasaba y me noté una masa. Y esa masa resultó ser un cáncer de ovario y venía acompañada de metástasis en diferentes órganos. Tenía 32 años, un niño de 3 añitos y en ese momento mi mundo se derrumbó, ¿no? Tú además con 32 años tienes unas expectativas de vida, te crees que eres inmortal, que te va a comer el mundo y de repente la vida te para y te dice que ojo, que te encuentras en una situación muy grave. A mí me costó mucho asumir el diagnóstico. Quizás el hecho de ser médico hace que sea más difícil porque los médicos somos los peores pacientes. Has visto morir a personas por cáncer, sabes los efectos secundarios de la medicación y la verdad es que lloré muchísimo, me costó asimilarlo. También tenía ese niño de 3 años que miraba y decía, jo, es que si me muero, ese niño no se va a acordar ni de que tuvo una mamá, porque con 3 años hay muchas cosas que luego no recuerda. Pero por fin llegó un momento que asumí que sí que tenía una enfermedad grave, pero que todavía estaba aquí, que todavía no me había muerto. Y decidí, fue un momento que dije, jo, hay algo que tú tienes que hacer porque si en mi caso la expectativa de vida era tan limitada, ¿no? La supervivencia a 5 años de ese tipo de cáncer es del 5%, a 10 años del 0%. Es decir, más de 10 años no iba a vivir. Pensé que había algo que tenía que hacer y entonces con la experiencia en la consulta de atención primaria, en donde ves que las emociones, el ejercicio y la alimentación influyen en la mayoría de las patologías, pensé, jo, quizá como yo he vivido hasta ahora, ha influido en esta enfermedad tan grave, pero también puede que si yo cambio, pueda servirme. Entonces así empieza la búsqueda de información y ves que hay muchas cosas que tú puedes hacer, que la ciencia dice que puedes hacer además de la quimio. Y entonces empecé la quimio junto a cambiar la alimentación, estilo de vida, ejercicio físico. Y bueno, pues todo desapareció la enfermedad, desaparecieron las metástasis. Y de esto han pasado ahora 13 años, es decir, hemos roto todas las estadísticas y aquí estamos. Y en ese momento, a raíz de superar la enfermedad, pensé que tenía que cambiar mi orientación laboral en el sentido de dejar la consulta de atención primaria y poder, con la experiencia personal y con todo lo que haya aprendido durante ese tiempo, contarlo a los demás para, como te había dicho al principio, sembrar un poco de esperanza, un poco de luz en ese túnel en el que se ven los pacientes oncológicos. Y entonces así empieza ese primer proyecto que era mi receta anticáncer, que cuando la gente me pregunta que por qué se llama mi receta anticáncer, te lo cuento hoy a ti, que no lo suelo contar. Mi receta anticáncer se llama porque eran mis recetas las que yo iba creando en mi cocina con los alimentos que yo iba leyendo, que tenían efecto anticáncer y tal. Y les tuve que escribir en un blog porque la quimio una cosa que te hace es perder la memoria, no te acuerdas de lo que acabas de hacer. Entonces dije, tengo que escribirlo en algún sitio porque si no se me va a olvidar esa receta. Y así empieza mi receta anticáncer y luego han venido pues el resto de libros, el resto de actividades y entonces he cambiado de atención primaria por esta labor divulgativa que creo que es mucho más bonita. Y además ahora acabas de lanzar un nuevo libro que se llama Hábitos que te salvarán la vida. Cómo controlar la inflamación, los picos de glucosa y el estrés. ¿Es posible, Odile, que estos 3 factores sean el punto en común de todas las enfermedades? Sí, podemos decir que sí. A día de hoy la ciencia ha demostrado que las patologías crónicas, que son la patología más moderna de nuestra cultura, como puede ser cáncer, diabetes, obesidad, pero incluso depresión, Parkinson, Alzheimer, fibromialgia, síndrome de ovario poliquístico, infertilidad, incluso acné, pueden tener el mismo origen, ¿no? Parece un poco raro que puedan tener el mismo origen el cáncer
o el acné, pero así es. Y todo se basa en la mitocondria. La mitocondria es un orgánulo, una pequeña parte de nuestras células que cuando no funciona de manera adecuada da origen a enfermedades. La mitocondria es la central energética de nuestro cuerpo, es la que produce el alimento para las células y la que da el calor interno, ¿no? Digamos. Si la mitocondria se altera, aparecen estas enfermedades que estamos hablando. Luego las enfermedades agudas tienen otro origen, ¿no? Los traumatismos, las enfermedades infecciosas. Estamos hablando de enfermedades crónicas que se originan por una disfunción mitocondrial. ¿Y qué genera esa disfunción mitocondrial? Pues la subida y bajada en los niveles de azúcar en sangre de manera continua, que generan inflamación crónica, y luego ese estrés loco en el que vivimos. Ese estrés produce picos de glucemia y produce inflamación. Entonces, si yo consigo controlar esos 3 factores, podría ayudar en la prevención, incluso en el tratamiento en estadios iniciales de muchas enfermedades. Porque no hay que esperar a estar enfermo, ¿verdad?, para cuidarse. Claro, lo que solemos hacer es esperar, pero dice el refrán que más vale prevenir que curar. Si tuvieras que elegir solo un hábito saludable para salvar la vida, ¿cuál sería? Si es que puedes elegir solo uno. Creo que sería muy difícil elegir un solo hábito. Pero después de todos estos años, hace unos años te habría dicho a lo mejor algo relacionado con la alimentación, pero después de estos últimos años, sobre todo a raíz de la pandemia, creo que si tuviese que elegir un solo hábito sería meditar todos los días 10 minutos. Porque creo que nos estamos metiendo en una sociedad en la que va todo tan rápido, una vorágine, que si nosotros fuésemos capaces todos los días de pararnos a escucharnos, a sentirnos, a ver qué es lo que quiero hacer, dónde quiero ir, cuáles son mis prioridades, entonces seguramente vería las cosas con otra perspectiva, comería mejor, haría ejercicio, tendría más contacto con la naturaleza y me tomaría las cosas de manera relativamente, más tranquila. Parar un poco, ¿no? Y ver en qué punto estamos, ¿verdad? ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo meditas? Bueno, yo a raíz de mi enfermedad tuve la suerte de que al inicio del diagnóstico se cruzó en mi vida un monje budista que se llama Lobsang Zopa, que es la casualidad de que estaba en Granada. Él vivía en un monasterio que tiene el Dalai Lama aquí en Europa, pero estaba en Granada de vacaciones y se cruzó en mi vida durante el inicio del proceso. Y fue él el que me enseñó a meditar, el que me enseñó a parar esa mente. Y al principio me costaba porque los europeos no estamos acostumbrados a parar, sino que estamos con la lavadora continuamente a nivel cerebral trabajando. Empecé poquito a poco y 10 minutos diarios y al final consigues que ese estado meditativo sea parte de tu vida, que seas capaz de ver las cosas con perspectiva, que lo mismo puede estar en un estado meditativo mientras friegas los platos, que estás concentrado en la conversación con la persona que tienes enfrente, y a partir de ahí hace 13 años que lo descubrí y desde entonces intentamos practicarlo a diario. No puedo evitar preguntarte, ya que te tengo aquí delante, ¿qué opinas de la cosmética natural? Si también podemos incorporarlo como un hábito saludable, el consumo de cosmética natural. Bueno, es que debería ser obligatorio, ¿no? Al final, si yo quiero cuidarme, tengo que cuidarme por dentro o por fuera, y creo que la cosmética ecológica es un plus para mi salud, que merece la pena que todo el mundo invirtiera en cosmética saludable. Yo como esa mente médica, siempre que cuando me preguntan por el tema de la cosmética, por qué pienso que es tan importante, siempre no es solamente porque pueda oler mejor, te siente mejor, sino por un tema de salud, porque en la cosmética convencional encontramos disruptores endocrinos en forma de parabenes o talatos que pueden alterar nuestras hormonas, y se ha visto que esos disruptores endocrinos que están en la cosmética convencional los hacen más proclives o más propensos a cáncer de mama, cáncer de ovario o cáncer de próstata. Pero no solo a eso, sino problemas hormonales como problemas de tiroides, problemas de fertilidad, diabetes, ¿no? Entonces, el intentar evitar los disruptores endocrinos que están tan presentes en la cosmética y que hay gente que los aplica varias veces al día en su cuerpo, eso al final va minando tu salud, sobre todo con el tema de los fotoprotectores, ¿no? Un fotoprotector convencional, esos filtros químicos que son disruptores endocrinos, al final se está viendo que, por ejemplo, pueden ser una de las causas por la que está aumentando tanto el cáncer de mama en gente joven, porque desde pequeñitos les estamos embadurnando en estos filtros químicos, ¿no? Entonces creo que merece la pena invertir en cosmética ecológica, siempre asegurarnos que realmente es cosmética libre de tóxicos, y sería un plus para nuestra salud, sobre todo pensando a largo plazo en ese cáncer de mama o cáncer de ovario que nadie queremos sufrir, ¿no?
¿Es normal estar cansado todo el tiempo o cuál suele ser el síntoma fundamental, ¿no?, a la hora de decir, oye, aquí algo no está yendo bien? Bueno, creo que para algunas personas estar cansado todo el tiempo es parte de sus rutinas de vida, ¿no? Y no debería ser así. Deberíamos de estar cargados de optimismo, vitalidad, de energía, de tener ganas de hacer cosas. Pero si hablamos con la mayoría de los mortales, te dicen que están cansados, que necesitan tirar de café todo el día para sentirte espabilados, ¿no? O hay mucha gente que recurre también a los suplementos vitamínicos, al ginseng, para tener esa energía perdida. Y esa energía se puede estar perdiendo porque vivimos en una montaña rusa de picos de glucemia. Cuando yo hay muchas oscilaciones en los niveles de azúcar en mi sangre, el efecto secundario que el cuerpo me está lanzando al principio es cansancio. Cuando yo tengo un cansancio que no tiene ningún motivo, vamos a investigar que quizá el cuerpo me está diciendo que hay una alerta, que si estoy cansado es porque el metabolismo de la glucosa no está funcionando de manera adecuada. ¿Y es posible también, además de combatir o prevenir enfermedades, también retrasar el envejecimiento con hábitos saludables? ¿Está relacionado? Sí, rotundamente sí. De hecho, se está viendo que si yo sigo un estilo de vida saludable desde que soy pequeño, con una buena alimentación, ejercicio físico, exposición al sol, el dormir suficiente, o lo que hablábamos de evitar los tóxicos, ya sea vivir más en contacto con la naturaleza, no poner tóxicos en mi cuerpo, hay una parte de nuestros cromosomas que se llaman los telómeros y se ha visto que su acortamiento se retrasa cuando yo sigo estos hábitos. Los telómeros son los que marcan mi longevidad. El envejecimiento prematuro tiene que ver con un acortamiento de los telómeros y ese acortamiento prematuro se produce por unos malos hábitos de vida. Y por el lado contrario se ha visto que las personas que llevan una vida saludable tienen unos telómeros más largos durante más tiempo y eso es lo que todos queremos, ¿no? Vivir muchos años con buena calidad de vida, porque actualmente lo que está pasando es que sí, la esperanza de vida está bastante alta, pero con mala calidad de vida. Es raro la persona mayor de 50 años que no toma algún fármaco. Y con esos fármacos cronificamos, parcheamos, pero no estamos dando un envejecimiento saludable. Así que sí, estoy convencida. Hablemos ahora de uno de los grandes bloques de tu libro, la inflamación. Y es que, ¿cuáles son algunos de los alimentos más antiinflamatorios? ¿Los podríamos clasificar así? Sí. Bueno, la inflamación crónica en los tejidos puede estar en el origen de múltiples enfermedades que antes estábamos hablando. Cuando nuestro cuerpo está inflamado por dentro, que no significa cuando me inflamo que me doy un golpe, sino una inflamación crónica que suele ser además silente, es decir, que no me da la cara, puedo detectarla en una analítica, pero no suelo ser consciente de ella. Pues si yo reduzco esa inflamación, esos telómeros que hablábamos se alargan, se reducen los picos de glucemia y mimamos a nuestras mitocondrias. Bueno, pues hay alimentos que ayudan a esto y son los que yo llamo los alimentos aspirina o alimentos ibuprofeno. Y sobre todo son las aromáticas y las especias. Es muy antiinflamatorio el comino, el chile, la guindilla, la cúrcuma, el jengibre, el orégano, el perejil. La aromática y las especias son antiinflamatorias. Son antiinflamatorios los vegetales, pero en especial la cebolla, el ajo y los de color verde. Antiinflamatorias son los frutos rojos, fresas, moras, cerezas, las legumbres, las semillas, los frutos secos. Son antiinflamatorios. Al final, la pirámide de la dieta mediterránea. La inflamación, o sea, que no solamente es que se te inflame la tripa, ¿no? Sino que a veces simplemente no puedes notarlos solo a través de una analítica, ¿no? Sí, los síntomas de una inflamación crónica es que son muy inespecíficos. La gente piensa en inflamación y piensa en que se le dilata la tripa. Que yo esté hinchado, ¿no? Esa sensación de que estoy lleno de plenitud, puede que no tenga que ver con la inflamación crónica. Puede ser a lo mejor un problema de que no tomo suficiente fibra y entonces la microbiota no es saludable. O puede ser todo lo contrario, que tomo tanta fibra que no la digiero bien. La inflamación crónica en un tejido no suele producir síntomas. Si los produce son a lo mejor dolores musculares, dolor de cabeza, sensación de cansancio. Pero, como te decía, la importancia de la inflamación crónica a día de hoy es que se está viendo que está en el origen de todas las enfermedades y que aunque no conocemos todavía de manera fehaciente todos los factores de riesgo que pueden precipitarla, sí sabemos que hay muchos de ellos, como la mala alimentación, el sedentarismo, la contaminación, la cosmética convencional, podrían estar en el origen de esa inflamación. Si yo la reconozco o por lo menos pongo en marcha herramientas para reducirla, podría salvar vidas. Qué bueno, qué interesante toda esta información para tenerla en cuenta, ¿no? Y poder ir mejorando esos hábitos y vivir más y mejor.
Ya hemos visto alimentos antiinflamatorios, esos que sí que tenemos que ir introduciendo en nuestra dieta. ¿Y cuáles son los que deberíamos más bien evitar, olvidarnos casi de ellos porque son inflamatorios? Pues hay una cosa que quien quiera investigar un poco más, nosotros podemos medir el índice inflamatorio de cualquier alimento y estilo de vida, ¿vale? Entonces, como alimentos inflamatorios tenemos 3 bloques, son los alimentos azucarados, estos alimentos ultraprocesados ricos en azúcares, donde en España destaca el consumo de bebidas tipo refrescos, bebidas energéticas y luego sería bollería, chuches, helados, galletas, cereales, la base de la alimentación de la mayoría de los niños, ¿no? Luego, lamentablemente sí. Sí, es que es así. Luego los aceites vegetales refinados, el de soja, girasol, aceite de palma. Los aceites vegetales refinados son inflamatorios y luego el exceso de carne, sobre todo en forma de embutido, nuggets, salchicha, tocino, hamburguesa. Esos serían los alimentos inflamatorios que deberíamos de intentar reducir lo máximo posible y que tanto nos cuesta reducir por el tipo de alimentación en nuestra sociedad. Y además de la alimentación, ¿hay algo más que podamos hacer en cuanto a nuestros hábitos de vida para también contribuir a una desinflamación? Pues aparte de esa alimentación, ¿no? Que al final sería una alimentación basada en plantas, sí, también los estilos de vida también influyen en la inflamación. Se ha visto que un estilo de vida sedentario nos promueve la inflamación. La obesidad promueve la inflamación. De hecho, las células grasas son especialistas en producir sustancias inflamatorias, unas sustancias que se llaman citoquinas. Por otro lado, es antiinflamatorio el ejercicio físico. Entonces, movernos todos los días, en especial el entrenamiento de fuerza, es antiinflamatorio. Es inflamatorio vivir en áreas contaminadas, es antiinflamatorio exponerse al sol a diario. Uh-huh. Me ha encantado, Odil, la parte del libro en la que hablas de alimentos aspirina. Dices que solo una cucharadita de comino contiene aproximadamente la misma cantidad de activo que la aspirina. Pero claro, a mí me intriga muchísimo saber cómo utilizas el comino, porque es una especie un poco fuerte, ¿no? Y como que a cucharadas no. Seguro que tienes algún truco o alguna manera de incorporarlo más en el día a día. Bueno, te voy a contar un truco que utilizamos en casa, pero no es original mío, es original de nuestros abuelos y en especial de mi abuela Carmela, que es a la que se dedica este libro. En la cultura mediterránea, el comino se utilizaba con las lentejas, con los garbanzos, para que estos se digirieran mejor, porque el comino es carminativo y ayuda a digerir mejor la legumbre. Entonces, acostumbrarnos a ponérselo en el sofrito de las legumbres sería una manera estupenda de incorporarlo. Y luego, en la cultura india, se pone también como base de los curry, de las verduras, ¿no? Que con leche de coco, poner siempre un poquito de comino. Y hay gente que lo que hace, y está rico también, es después de comer el comino, pero en grano. En vez del polvo, el comino en grano, infusionarlo, y entonces eso ayuda a mejorar la digestión y mejora esa hinchazón o distensión abdominal que antes estábamos hablando. Ah, qué bueno, no conocía lo del grano, ¿eh? A comprar ahora mismo todo el mundo comino. En grano. Que tiene muchísimos beneficios. Hablemos ahora de los picos de glucosa. Yo creo que esto es lo que coloquialmente conocemos o yo conozco como subidón de azúcar, ¿no? Sí. Se dicen, ya le ha dado un subidón de azúcar, ¿no? Que es una persona que está como muy excitada porque ha comido demasiado azúcar. Uh-huh. Explícanos mejor, no de manera tan coloquial, bueno, sí, para que se entienda, ¿no? Pero explícanos bien qué es esto de los picos de glucemia. Vale, cuando yo como, luego hablaremos si quieres del estrés, pero sobre todo cuando yo como una comida que tiene la capacidad de producir una elevación del azúcar en sangre, pues eso se produce como tú has dicho, me ha hecho gracia, un subidón de azúcar, pero es que así coloquialmente le llamaríamos un puesto de glucemia o en medicina se llama una hiperglucemia. Vale, sube los niveles de azúcar en sangre y el cuerpo sabe que eso es nefasto para la salud y que a la larga esos picos pueden poner en riesgo la vida de la persona. Entonces le dice el cerebro al páncreas: oye, he detectado que has subido el nivel de azúcar en sangre. Produce insulina, porque la insulina lo que hace es una hormona que actúa como una llave que abre la célula y le dice abre y cómete todo ese azúcar que ha sobrado en la sangre. Y de esa manera la insulina mete el azúcar en la sangre y baja los niveles de azúcar en sangre. Cuando el subidón que hablábamos ha sido muy alto, el cuerpo produce un chute de insulina muy alto y entonces después de esa subida viene un bajón. Y ese bajón es el que hace que nosotros sintamos de repente un hambre atroz, un deseo de dulce irrefrenable porque estamos en la bajada y cuando tenemos una bajada, ¿qué hacemos? Tomar azúcar, tomar Coca-Cola para intentar subir.
Si vuelve a subir, el cuerpo está todo el día subiendo y bajando. ¿Cuál es el problema? Que pensamos que esos picos, esos subidones solo tienen los diabéticos o los niños algunas veces cuando les damos chuche y los vemos alterados. Pues el problema es que el 80% de la población española, después de una comida dulce, como los típicos desayunos con bollería o galletas, tienen ese pico. Y si esos picos son constantes y se producen a diario, sin ser diabéticos, podemos estar alterando nuestra salud. ¿Y qué problema tienen esos picos? Es que cuando yo produzco la insulina es inflamatoria. La inflamación hace como irritar a nuestros tejidos, los va dañando poquito a poco y al final se encadenan enfermedades. Entonces, si yo tengo una alimentación con subidas y bajadas continuas, a la larga voy a tener enfermedades. Y las subidas y bajadas no las solemos notar salvo que estés atento. Lo que tú has dicho de que noto el subidón, que estoy a tope de energía, pero al rato tengo un bajón. Es como me duermo, no puedo concentrarme, tengo neblina, los antojos que te decía o hambre continua. La gente que todo el día necesita picotear es porque está en una montaña rusa de azúcar en su sangre. Claro, y es que el problema de esto es que es bastante adictivo, porque a quién no le gusta, ¿no?, estar en ese momento de subidón o de alegría, ¿no? Que, bueno, entiendo que igual no a todo el mundo le sienta bien, pero por norma general la gente anhela ese estado Claro. de efusividad. Y Al luego final cuando es te da como el una droga. bajón, de repente te tiras de la montaña rusa y claro, quieres más, y entonces entras ahí en el bucle, pues un poco de lo que estamos comentando, ¿no? De unos malos hábitos para luego generar esas enfermedades. ¿El orden en que comemos los alimentos importa? Importa y mucho, y eso es una cosa que quizá no le prestamos atención cuando nos sentamos a comer, y es algo que ahora la ciencia ha demostrado que es de utilidad, porque si comemos un orden correcto no se producen esos picos, pero algo que hacían nuestros abuelos. Ahora te voy a contar en qué consiste y verás que tu abuela seguramente comía en este orden y ahora como que un poco que se nos ha olvidado. Si pensamos los diferentes macronutrientes que tienen los alimentos, que son la fibra, los hidratos, la proteína, la grasa y los almidones, ¿vale? Y los azúcares. Los azúcares, cuando yo me los tomo, igual que me los tomo, suben los niveles de azúcar en sangre. Por eso cuando tenemos una bajada, si me tomo una Coca-Cola, un refresco, agua con azúcar, es que es casi instantáneo, ¿no? Noto ese subidón súper rápido. Vale, pues si los azúcares se absorben tan rápido, lo que deberíamos hacer es, antes de comer azúcares, tomar alimentos que reduzcan la absorción de esos azúcares. Si yo primero cuando voy a comer me tomo la fibra actúa como una malla que retiene la absorción de los hidratos. Entonces siempre debería empezar comiendo fibra. Y si puede ser un crudo, mejor. Puede ser tomate, pepino, una zanahoria, un trozo de apio, algo crudo. Si no, un gazpacho, o en invierno, si no me apetece, puede ser una crema de verdura. Después tomaría como plato principal que tenga grasa y proteína, porque la grasa y la proteína actuarían como una especie de masa pegajosa que inhibe la absorción de esos azúcares. A continuación tomaría los almidones, que ya son hidratos, pero son hidratos que se absorben más lentito. El pan, la pasta, el arroz, el boniato. Y por último tomaría los azúcares, que sería ese plátano, esa manzana que me puede apetecer de postre. Entonces, primero la fibra en forma de vegetal crudo, luego plato principal con grasa, proteína, que podría ser pues, el aceite de oliva, el yogur, la aceituna. En forma de proteína tendríamos huevo, pescado o legumbre, y por último los azúcares, que los mejores serían los de la fruta. Pero si un día me apetece un pastel, en vez de tomármelo en mitad del día, me lo voy a tomar de postre y entonces voy a tener menos subida de azúcar. Y ya si le ponemos un poco de vinagre a esa verdura, ¿no?, o a esa ensalada que nos tomemos, ya mejor que mejor, ¿verdad? Sí, y eso es otra cosa que hacían nuestras abuelas, porque nuestras abuelas comían primero ensalada, después el plato principal y luego el postre, ¿no? Pues nuestras abuelas que también tenían la costumbre de aliñarlo todo con vinagre. Esa costumbre de aliñar sobre todo la ensalada con vinagre o tomar un vaso de agua con vinagre antes de comer disminuye el pico de glucemia. ¿Y por qué? Porque el ácido acético que tiene el vinagre favorece, iba a decir meter, pero es un poco científico, introduce el azúcar dentro de las células, ¿no? Y sobre todo tiene preferencia por meterla en el músculo, entonces no lo transforma en grasa. Si podemos, aliñamos con vinagre, si no, un vasito de agua con vinagre antes de comer. ¿Sirve limón o no tiene nada que ver? Bueno, el limón, el ácido acético del limón, o sea, el ácido cítrico del limón es efectivo, pero menos que el ácido acético del vinagre. Entonces, puesto a elegir entre agua con limón o agua con vinagre, agua con vinagre. ¿Y serviría un gazpacho?
Sí, el gazpacho que la cultura mediterránea es tan inteligente que lleva el gazpacho es tomate, pepino, cebolla, ajo, es decir, vegetal crudo triturado, y le añadimos agua, vinagre y aceite. O sea, la cultura mediterránea, o sea, todo lo que estamos contando yo lo sabían nuestros abuelos. Has hablado de la fruta como postre, ¿no? Aquí hay bastante polémica porque yo recuerdo que cuando era pequeña la tradición era fruta después de las comidas, ¿no? Después yo fui creciendo y la información que yo iba recibiendo era que no, que mejor la fruta con el estómago vacío, como por ejemplo a media mañana o si tienes hambre en la merienda, porque si no, se decía algo así como que fermentaba. Sí. Pero esto es posible porque, claro, tú nos cuentas que en realidad hay que comerla después de la comida, ¿no? Para tener todos esos protectores de estómago que van haciendo más digerible esa fruta, que aunque es saludable, pues también te puede dar ese pico, ¿no? ¿Cuándo hay que tomarla entonces? Vamos allá. Bueno, según dice la ciencia, está claro que tienen que ser de postre, como hacían nuestros abuelos, o si la vamos a tomar en mitad de la mañana se puede hacer perfectamente. La fruta es rica en vitaminas, antioxidantes, minerales, pero si lo vamos a hacer en mitad del día, arropada. Los hidratos hay que arroparlos con frutos secos, con un yogur natural, para que no produzca esa subida. La fruta, como he dicho, es saludable, pero al final son azúcares, igual que puede ser el azúcar de mesa, puede ser la miel. Entonces, acompañarla de grasa y de proteína. Por eso, lo que hacían nuestras abuelas es lo que deberíamos de hacer. La otra versión de que las frutas fermentan en el estómago, la ciencia ha demostrado que eso no pasa, que estemos tranquilos, que la fruta se absorbe tan rápido que es que no le da tiempo a fermentar. O sea que eso de darle a los niños de merienda una pieza de fruta pensando que es saludable, quizás, o sea, no vamos desencaminados, pero mejor, oye, con un puñadito de nueces, ¿no? Quizás, o algo así, ¿no? Sí, o un yogur. ¿Y de noche? Porque ese es otro gran mito, ¿no? Otra leyenda urbana. Fruta de noche no. Buah, es como, ¿cómo puede ser, ¿no? que un alimento pueda ser tan saludable en un momento del día, menos saludable en otro? O sea, ¿esto es posible? ¿Hay que tomarla de noche, de día? Bueno, la puedes tomar cuando quieras, pero si la tomamos por la noche, pues mejor de postre, igual que a mediodía. Y si queremos cenar solo fruta, el problema es que cenar solo fruta puede hacer que 2 o 3 horas después estemos deseando atracar la nevera por la subida de glucemia. Entonces, si la tomamos de noche, con frutos secos, con yogur o de postre después de haber tomado el resto de la comida. Y siempre entera la fruta, ¿verdad? Mejor que zumos, porque es verdad que hace unos años, ahora yo lo veo un poquito menos, pero hace unos años se pusieron súper de moda los zumos mediante extracción, ¿no? Lo que es solamente el zumo puramente de la fruta. Mejor entera. Sí, la fruta a bocados, ¿no? Mejor que la deshidratada, mejor que la en almíbar. Y el problema de los zumos es que cuando yo licúo la fruta, le estoy quitando la fibra. Al quitarle la fibra, lo que hablábamos antes, solo se queda en azúcar y entonces da mucho más pico de azúcar que si yo me la como entera. Los zumos, si queremos hacer zumos que sean vegetales, o sea, los zumos de vegetales no van a tener esa subida porque prácticamente no tienen hidratos los vegetales, pero los zumos de fruta mejor evitarlos. ¿Cómo es un zumo vegetal? Porque o sea, tú y yo lo sabemos súper bien y son esos zumos verdes, pero igual hay alguno que dice, ¿cómo es eso de un zumo vegetal, ¿no? ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Qué pues, lleva? Con zanahoria, remolacha, espinaca, apio. El apio es muy antioxidante. Si nos gusta su sabor, el zumo de apio sería muy recomendable. Podemos poner perejil, cualquier hoja verde, y como endulzante aquí le vamos a poner zanahoria, por ejemplo, que le da un toque dulce. Si necesito algo de fruta, pues mejor frutas que tengan menos carga glucémica, como puede ser la manzana o la pera. Lo que no le podríamos, pues, frutas con alta carga glucémica como el mango o el melón, ¿no? Bueno, yo creo que ahora le acabamos de dar una mala noticia a todos aquellos que saludablemente, pensando que se toman un zumo de naranja por las mañanas, ¿no? Diciendo, bueno, un poquito de vitamina C, un poquito de fruta. ¿Cómo sería esa versión saludable del zumo de naranja por las mañanas? Claro, lo más saludable sería tomarme las naranjas, partirla y comérmela, pero si queremos un zumo, pues a lo mejor me lo haría con zanahoria, manzana, apio y remolacha. Me podría hacer un zumo rico por la mañana. Otro alimento polémico, Odil, es la leche de vaca. ¿Es bueno tomar leche de vaca?
Sí es bueno, es mejor entera, desnatada, sin lactosa, porque tú vas al pasillo de la leche y vamos, Es eso un mundo. es un mundo, o sea, es otro universo aparte, ¿no? Hay un montón de opciones y a veces nos perdemos un poco. ¿Cuál es Sí. la mejor recomendación? Bueno, es un poco complicado. Hay estudios que han relacionado el consumo de más de 2 vasos de leche al día desde que somos pequeños con mayor riesgo de cáncer de próstata. Esa relación la tenemos clara y en menor medida con el cáncer de mama y con el cáncer de ovario. Hace unos años la recomendación era que había que tomar 1 litro de leche, el yogur, el queso, la nata. A día de hoy se ha visto que las personas que más lácteos consumen tienen más problemas de osteoporosis que aquellas personas que no los consumen. Por ejemplo, los japoneses prácticamente no tienen osteoporosis y en Europa la osteoporosis en América es brutal. Entonces, lo que se está viendo es que la recomendación ideal sería tomar lácteos fermentados. Cuando fermenta el lácteo, se está comiendo la lactosa, se digiere mucho mejor y tenemos ese efecto probiótico. Entonces, es mejor dejar la leche y tomar yogur, queso o kéfir. Si no puedo dejar la leche porque hay gente que no puede, bueno, pues nada, leche entera que tiene su grasa o leche de cabra mejor que la de vaca, es más parecida a la humana. La sin lactosa no sería una buena opción porque la leche sin lactosa lo que ha hecho la industria es ya predigerirla y la ha transformado en lactosa y glucosa. Entonces la leche sin lactosa produce más pico que la leche normal. Si vamos a tomar leche entera, sí puede ser de cabra mejor que de vaca, pero creo que sería mejor alternativa tomar una bebida vegetal y el lácteo que tome sea fermentado. La leche de soja está bastante bien, es rica en proteína, no suele tener azúcar añadido. La leche de avena o la de arroz es que suelen estar hidrolizadas, entonces producen pico de azúcar. Claro, porque entiendo que la leche de avena al final es más difícil de conseguir porque si no queda como muy aguada, entonces eso no está comercialmente bien visto, ¿no? Claro. Así que más cuidado con las leches de avena. ¿Cómo podemos conseguir que alimentos ricos en almidón, como patata, boniato o el arroz, nos sienten mejor? Bueno, pues a día de hoy hemos visto que hay un paso sencillo de hacer que consistiría en formar almidón resistente. El almidón que tienen estos alimentos, ya sea patata, boniato, arroz, pasta, como decía, si yo después de cocerlo lo dejo enfriar a temperatura ambiente y luego lo guardo en la nevera 8 horas, su almidón se transforma y se convierte en almidón resistente que el cuerpo le va a costar absorberlo y entonces no va a producir pico de glucemia. Entonces sería una buena opción si tenemos tiempo y si somos organizados, cocer con tiempo la avena, el arroz o la pasta. Bueno, al final yo creo que incluso te ahorra tiempo, ¿no? Porque si tú eres capaz de organizarte un poco un día y pones a cocinar todos los alimentos y luego los dejas en la nevera, luego así, cuando tengas hambre no tienes que tirar de otros que sean menos saludables, ¿no? O sea que podría ser Claro. una buena opción. Compartes una tabla de alimentos y su índice glucémico y me ha sorprendido ver cómo puede tener más índice glucémico el arroz, que estamos hablando ahora del arroz también, el arroz cocido blanco, que la leche condensada. O sea, ¿debemos dejar de tomar arroz blanco o aquí tiene que tener truco esto? Porque digo, no puede ser que tenga menos, bueno, sí puede ser que tenga menos índice, ¿no? Pero al Sí. final, hablando de la salud que nos aportan ciertos alimentos, ¿dónde está el truco aquí? ¿Qué ha pasado? Vale. Sí, es una cosa curiosa y dices, ¿por qué el arroz blanco cocido? Bueno, el arroz blanco al final es un almidón refinado, que además si está cocido y sobrecocido tiene una carga glucémica bastante alta. Y nos puede sorprender que la leche condensada tenga menos y tiene que ver porque la leche condensada lleva la proteína y la grasa de la leche entera. Al final el arroz blanco solamente es almidón y refinado. Y es por eso, porque la grasa y la proteína disminuyen la absorción de los azúcares. Por eso la Y, importancia que el arroz, aunque tenga una carga glucémica alta, nos puede aportar otras cosas, pero siempre acompañando de grasa y proteína. vale, y mejor frío tipo sushi. Claro, el arroz del sushi tiene alta carga glucémica, pero como lo suele acompañar de pescado crudo que tiene una carga glucémica de 0, es decir, bajísima, pues ya estoy reduciendo su carga glucémica. Y entonces, si el arroz blanco tenemos que tener un poquito de atención ahí, ¿hay otros tipos de arroces que a ti te gusten más? Sí, es mejor arroz integral y que no esté pasado. Cuanto más pasado está el arroz, más carga glucémica. La avena también está marcada con carga glucémica alta. Sin embargo, muchísimas personas consideran la avena como un alimento saludable. ¿Cuál es la manera de ingerirla para que nos siente mejor?
A ver, la avena es un cereal, es como la fruta, que no hay que demonizarlo. Es un cereal que es interesante, además los copos de avena no están refinados, pero como almidón que es, puede producir pico de glucemia. Entonces, ¿qué haría yo para comer avena y no tener ese pico? Si la puedo cocer y luego dejarla enfriar, ya estoy haciendo bastante para mi salud. ¿Pero qué haría para que sea más saludable? Acompañarla de grasa y de proteína. Entonces, al porridge de avena le añadiría semilla, frutos secos, mantequilla de cacahuete. Si quiero ponerle fruta, en vez de ponerle mango o melón, pondría frutas de baja carga glucémica como fresas, mora o arándanos. Y yogur natural, por ejemplo, podría ser otra opción. La clave está un poco en ir compensando los alimentos, ¿no? Para que sienten mejor. ¿El desayuno, Odil, debe ser salado o debe ser dulce? Porque es que, o sea, yo ahora no lo sé cómo estará la cosa, ¿no? Pero cuando yo era pequeña, o sea, es que era sí o sí, ¿no? La leche con galletas, o sea, como que no te daba para pensar, porque era lo que todo el mundo hacía, lo que veías en todas partes. Y ahora se está cambiando un poco esto, pero aún así hay mucha gente que sigue anclada en ese desayuno dulce, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, en España es que yo creo que el desayuno dulce es lo habitual, lo que tú has dicho, ¿no? La leche con galletas, los cereales del desayuno. Y ese desayuno dulce deberíamos de cambiarlo por desayuno salado porque cómo empiezo yo el día con mis niveles de azúcar en sangre pueden marcar cómo esté el azúcar el resto del día, independientemente de lo que coma. Entonces, lo ideal sería hacer como hacen muchos países, sobre todo países asiáticos, que se pasan al desayuno salado. Hay países donde desayunar una sopa de pollo picante es algo habitual. Aquí ponemos las manos en el cielo si hacemos eso. Un desayuno salado pueden ser unos huevos revueltos, a mí me encanta con cebolla y con espinacas. Puede ser una tostada de pan integral con masa madre, pero que le ponga aguacate como grasa, aceite de oliva, que le puedo poner hummus como proteína, le podría poner caballa si como pescado, le puedo poner aguacate que es una grasa saludable, le puedo poner como vegetal tomate, pero no le voy a poner mermelada, ¿no? Entonces, pequeños cambios que me pueden ayudar a empezar bien el día y eso va a hacer que el resto del día tenga energía, que tenga más vitalidad. Como me tome unos cereales, es verdad que me va a dar la euforia, pero al rato voy a tener un hambre y un bajón que necesito más cereales. Yo creo, Dir, que uno de los problemas de estos desayunos dulces, ¿no? Además de toda la tradición que traemos de hace unos años, es también la falta de tiempo. Hablabas del estrés antes y las mañanas suelen ser una auténtica locura, de todo salir corriendo al colegio, al trabajo. Entonces, claro, lo más fácil es abrir el brick de leche, a tope de azúcar, la caja de cereales y ya está. ¿Se te ocurre algo que también puedan hacer esas personas que salen pitando y que tienen 5 minutos o poco más para desayunar? ¿Algún truco? Porque, claro, hacerse los huevos y todo eso está bien, ¿no? Pero muchas personas igual dicen, vale, pero es que ¿cómo lo voy a hacer? No puedo dormir tampoco menos, ¿no? Bueno, lo primero es que para desayunar leche con galletas es mejor que te vayas en ayunas. Y luego ya a media mañana te tomas en la cafetería una tostada con tu aguacate y tu aceite. O sea, eso va a ser más saludable que irte con la subida de azúcar. Cosas que se me ocurren fáciles, que es lo que tenemos en casa nosotros. Siempre tenemos huevos cocidos a mano. Mira. Entonces el huevo cocido siempre yogures naturales y siempre suele haber, depende de la temporada, hay fresas, hay mora o arándanos en casa. Siempre hay frutos secos y siempre hay semillas. Entonces un bol que le echa un puñado de arándano, un puñado de nueces y otras cuantas semillas de lino o de sésamo, eso no te quita tanto tiempo. Y luego por el camino vas pelando el huevo cocido y ya está. Y te puedes ir corriendo, ¿no? Además es que si miramos el origen etimológico de la palabra desayuno, o sea, es que no es más que desayuno, o sea, claro. Romper el ayuno porque has estado durmiendo y tienes que comer. Y me encanta eso que has dicho, ¿no? De, bueno, casi es mejor que si no tienes tiempo salgas pitando y luego cuando tengas un ratito a media mañana te tomes una buena tostada con aguacate o lo que sea, ¿verdad? O sea, un poco quitar el concepto de tengo que desayunar, porque desayunar si no, no tú puedes romper el ayuno cuando lo necesites, ¿no? Más bien. Claro, y de hecho se ha visto que ayunar entre 12 y 16 horas es saludable. ¿Qué es lo que no deberíamos desayunar a diario, aparte de galletas? ¿Se te ocurre algo que dirías, esto nunca? Cereales, los niños toman todos los días cereales, los Choco Crispy, los Choco Flakes, los Choco Plick. Eso ya los vamos a ir guardando y ya nunca más, ¿no? Sí, ni croissant, ni bollería industrial. Es que todas estas cosas... Luego es verdad que las madres te dicen que eso es que es imposible, pero al final si no los compran, los niños no te lo van a comer, ¿no? Entonces empezar a no comprar aquello que no quieres consumir. O, como decías, ¿no? En un momento puntual, si quiero algo dulce o algo que es inflamatorio o algo que es poco saludable, como mucho incorporarlo al final, porque claro. tenemos toda esa malla, todo... Claro, si a lo mejor me he comido ya el huevo con la tostada, no sé qué, luego quiero un trozo de chocolate, pues me lo como después, ¿no?
Pues imagínate, Odil, que me quiero tomar ese pastel de chocolate del que tú hablas en el libro, que me encanta, o un pastel que me encanta. A mí personalmente no me gusta tanto el chocolate, me gusta más la tarta de queso. A mí ¿Hay también. alguna manera, Odil, de que me la pueda tomar para que me siente mejor? Que tú sabes bien cómo hacerlo. Cuéntanoslo. Bueno, la tarta de queso, ahora si lo piensas frente al pastel de chocolate, aunque te lo tomaras solo, te va a producir menos pico, porque el pastel de chocolate normalmente va a tener harina, mucha harina y azúcar. Y la tarta de queso lleva mucho queso y lleva huevo, Ah, mira, lleva grasa y proteína, ¿eh? Buena noticia. Eso no te lo esperaba. mira qué bien, pues no iba tan mal. Entonces, la tarta de queso es más saludable que el pastel de chocolate. Entonces, la tarta de queso o me la tomo de postre, que sería lo ideal. Si preparo una tarta de queso, no la atraco en el primer momento, sino que espero el postre. O si no puedo esperar al postre, me como un yogur natural griego. Digo griego porque tiene más grasa y después me tomo la tarta de queso. Vale, pues buena noticia, ¿no? Hemos dado una mini mala noticia, bueno, algunas, ¿no? Para algunas personas que están diciendo, uy, pues tengo que mejorar mucho mi alimentación, ¿no? Pero, por ejemplo, el zumo de naranja, que yo pienso que está súper bien, no está tan bien. Pues mira, aquí hay también buenas noticias, ¿no? Podemos tomarlo de vez en cuando siempre, claro que no sea el día a día, pero hay maneras de hacer que ciertos alimentos a priori no saludables sean un poquito más saludables. Hablemos del ayuno intermitente, que parece que ahora se habla mucho de ello, hay muchas personas que sienten muchos beneficios. ¿Por qué es bueno el ayuno intermitente como estrategia para mejorar nuestra salud? Bueno, el ayuno intermitente, que ahora está como muy de moda y tal, tampoco lo hemos inventado nosotros. Ya nuestros abuelos ayunaban. ¿Por qué hacían ayuno intermitente? Porque cuando se iba la luz solar dejaban de comer y ya está. Y no comían hasta que no volvía a verse la luz solar, que puede ser entre 12 y 16 horas, ¿no? Ese ayuno que hacían nuestros abuelos a día de hoy se ha demostrado que regula los picos de azúcar, reduce la inflamación, estimula el sistema inmune y cuando es de unas 16 horas además favorece la autofagia. La autofagia es que nuestras células se comen, bueno, es un poco raro, pero se comen a las células que están dañadas y las que no se suicidan, es lo que se llama autolisis. Entonces, tenemos que dejarle al cuerpo tranquilo para que sea capaz de poner en marcha los mecanismos de reparación celular. Por eso, acostumbrarnos a ayunar entre 12 y 16 horas sería muy beneficioso. Siendo siempre el desayuno, o sea, lo que debemos de hacer es cenar tempranito y a partir de ahí contamos 12 y 16 horas. Es la manera de rejuvenecer, ¿no? Y de darle un poquito de tiempo a nuestro cuerpo, ¿no? En España somos muy de cenar bastante tarde. ¿Por qué deberíamos cambiar este hábito también? Porque se ha demostrado que cuando nuestro cuerpo es más sensible a la insulina, cuando metabolizamos mejor los hidratos de carbono, es durante las horas de luz solar. Durante la noche el cuerpo está concebido para dormir, no para comer, y le cuesta mucho más metabolizar los hidratos de carbono. Entonces, pues, sobre todo diabéticos, personas con cáncer, sería muy importante que adelanten la hora de la cena a las horas que haya luz. Es verdad que ahora en invierno se hace tarde, o sea, de noche mucho más tarde. Por eso en invierno podemos cenar un poquito más tarde y en verano, o sea, al revés, en verano más tarde y en invierno más temprano. Se ha demostrado que cenar normalmente a partir de las 9 incrementa el riesgo de cáncer de mama y cáncer de próstata, por esto que estábamos antes hablando de que no dejamos al cuerpo repararse y si hay una célula tumoral iniciándose no le dejamos al cuerpo la oportunidad de eliminarla. Y de hecho las personas que suelen cenar a partir de las 11 de la noche tienen hasta un 30% más de riesgo de cáncer. Así que a partir de las 9 la nevera cerrada. Muy bien. ¿Es posible que estemos sobrealimentados en estos tiempos que corren, ¿no? Porque, como comentabas al principio, qué importante meditar, ver cómo estamos, ver qué necesitamos, ver qué estamos sintiendo. También es que vamos un poco a veces como robots, ¿no? Me levanto, me siento en la mesa a desayunar. Llega a las 2, las 3, a la hora a la que cada uno coma, me siento a comer. Llega a las 8, las 9, las 10, las 11, me siento a cenar. O sea, realmente podríamos pararnos más a pensar, vale, más o menos hasta ahora suelo comer, pero yo hoy tengo hambre, Claro. ¿no? O me pongo, qué sé yo, ahora también que está como muy de moda, a mirar la pantalla mientras como, ya me he llenado hace media hora, pero como yo estoy viendo no sé qué, o sea, puede ser que también, además de todo esto, haya un problema de sobrealimentación. Sí, está clarísimo. O sea, hay un problema de sobrealimentación en nuestra sociedad actual. Lo que tú has dicho es que comemos mirando el móvil. Y bueno, y muchos niños, los padres le ponen aposta el móvil para que coman y le van dando de comer como si fueran cerditos que los están cebando, ¿no? Ujú.
porque mientras estás distraído no te das cuenta y estás comiendo sin querer más de lo que necesitas. No comemos sentados, relajados, muchas veces comemos de pie picoteando. Cuando estás picoteando a lo mejor estás comiendo mucho más que si te sientas y pones la comida en el plato. África tiene el problema de que falta alimento y en Europa tenemos alimento en exceso y uno de los problemas que estamos teniendo es que comemos tanto y eso conduce a obesidad, picos de azúcar, entonces eso conduce a diabetes, cáncer, sí, totalmente sobrealimentado. Es decir, que es mejor comer menos veces y de mejor calidad que muchas veces y mucha porquería. Sí, exacto. Es que eso ya debería estar claro, ¿no? Además, las poblaciones que más viven son la okinawense, la cultura de Okinawa, que es una isla japonesa, tienen como costumbre no llenarte nunca, siempre dejar el estómago como al 80% de me comería un poquito más, pero voy a parar aquí porque sé que voy a tener mejores digestiones, mayores niveles de energía, y ellos sin saberlo, cuando comen un poquito menos de lo que en verdad podrían, están disminuyendo la inflamación, disminuyendo los picos de glucosa y por tanto alargando sus telómeros, y por eso las mujeres japonesas viven mucho, pero sobre todo con muy buena calidad de vida y luego tienen esa piel que envidiamos en Occidente, ¿no? Así es. Vamos a hablar ahora de otros buenos hábitos. Hablas mucho de la importancia del sueño para nuestra salud. ¿La melatonina puede ser una buena herramienta? ¿Recomiendas la suplementación? Hay muchas personas que la toman. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, la melatonina es la molécula del sueño, esa es la que se produce a partir de las 11 de la noche, más o menos, de media, y hace que durmamos. Pero no solo induce el sueño, sino que también regula nuestro reloj biológico, hace que todas nuestras funciones vitales estén sincronizadas. Y cuando no se produce melatonina, ya sea porque no dormimos o porque dormimos con la luz encendida o toda la noche con las pantallas, se produce menos melatonina. Entonces ya esos procesos de reparación, de reajuste que se producen por la noche, no se producen. ¿Qué notamos como primer efecto? Es que al día siguiente nos duele la cabeza, estamos de mal humor, estamos irritados, pero a la larga el déficit de melatonina conduce a enfermedad. ¿Qué puedo hacer yo? Lo más importante es dormir por la noche, ¿vale? Hay gente que no lo puede evitar porque trabaja turno de noche. Intentar utilizar la noche para dormir, no para ver el Netflix ni para ver el móvil. Después, si tomo el sol durante la mañana, voy a producir más melatonina. Y luego, yo personalmente considero que sería importante a partir de los 35 años una suplementación con melatonina. Si lo que queremos es vivir más, con mejor calidad de vida, también con menos arrugas, como decíamos, que sea un efecto secundario. ¿Y por qué? Porque la melatonina alarga los telómeros y hace que envejezcamos mejor. Entonces, a partir de los 35 años, la suplementación por la noche de melatonina podría ser interesante. Me gustaría hablar un poquito más sobre el sol. Acabas de decir que hay que tomarlo por la mañana, que eso es más saludable. Hay polémica con la vitamina D, con el sol, que la vitamina D es tan necesaria para nuestro sistema inmunológico. Se obtiene principalmente del sol, pero por otro lado, luego también el sol es perjudicial para la salud. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo podemos tomar el sol para asegurar buenos niveles de vitamina D, pero por otro lado que siga siendo saludable? ¿Pero tú crees que el sol es tan malo como nos lo han vendido o nos lo ha vendido la industria dermatológica? Bueno, eso es un poco lo que se dice, ¿no? Porque claro, hay mucha gente que tiene mucho miedo al sol. Entonces, ¿qué nos puedes decir? Claro, ¿realmente hay que tenerle miedo al sol o no? ¿Qué piensas si se apagase el sol? Se apagaría la vida. Por supuesto. Dependemos del sol y dependen los animales, dependen las plantas y nosotros. Lo que pasa es que nos han metido mucho miedo al sol y que nos va a dar un melanoma. ¿Sabes que el melanoma se ha relacionado con un déficit de vitamina D y suele aparecer en zonas no fotoexpuestas? El melanoma no suele aparecer en la cara. El melanoma suele ser en la espalda, en la parte de los glúteos. Entonces, creo que es más el miedo que nos han dado, que nos ha impuesto la industria dermatológica para vendernos los fotoprotectores, con esos filtros químicos que luego son disruptores endocrinos. El sol es necesario para la vida. Nosotros los humanos necesitamos obtener el sol. Se obtiene a través de la exposición de la piel a la ultravioleta B principalmente, que inciden en nuestra latitud, inciden sobre todo en la Tierra por la mañana, por la tarde menos. Entonces, intentar tomar 20 minutos mínimo de sol todas las mañanas sería muy importante para producir vitamina D. Y no lo hacemos porque por la mañana estamos trabajando, porque si salimos nos ponemos fotoprotector solar en altas dosis. Y eso está haciendo que la mitad de la población española, cuando se hace una analítica, tenga el déficit de esta vitamina tan importante para la vida. Es tan importante tener unos niveles de vitamina D estables en sangre dentro de un rango óptimo entre 40 y 60, que tu riesgo de sobrevivir a un cáncer puede estar marcado por ese déficit de vitamina D, que tu riesgo de COVID grave puede estar marcado por ese déficit. Así que hay que tenerle menos miedo al sol.
Ponernos una hora sin protección, si somos muy blanquitos y tenemos tendencia a quemarnos y tal, ponernos un fotoprotector ecológico con filtros físicos y no filtros químicos. ¿Es bueno tomar café? Sí, es buena noticia para los cafeteros, pero no tienen que los no cafeteros lanzarse a tomar café si no les gusta. El té y el café son dos bebidas antioxidantes que nos ayudan en la prevención de muchas enfermedades crónicas. Pero el café, como todo, para tomarlo bien, como dice el refrán, mejor solo que mal acompañado, es decir, sin azúcar, sin leche condensada, sin Baileys, sin coñac. A ser posible o solo o cortado con un poquito de leche y luego cómo lo prepara. Bien preparado, no en cápsulas de aluminio, sino un café filtrado, si puede ser molido en casa, y luego un café filtrado, lo que nuestra abuela llamaba el café de puchero, ¿no? Como infusionado, ¿no? Sí, exactamente, una infusión de café y 3-4 cafés al día podríamos tomar. Y otra cuestión que también se comenta mucho es el tema del agua, ¿no? Ahora también es que se dicen tantas cosas, ¿verdad, Odil? Tú Sí. te tiene que llegar también tanta información. Agua. Ahora tampoco me ha llegado por ahí que no sé qué, el agua, que demasiada tampoco, que mejor antes, después de las comidas, durante. El agua, Bueno, ¿cuándo hay que el tomarla? agua es un temazo. Bueno, a ver, si lo que estoy persiguiendo es la pérdida de peso, el agua antes porque me voy a sentir más saciado, entonces voy a comer menos cantidad de comida. Si lo que quiero es regular los picos de glucemia, o la tomaría antes o después, pero quizá el agua no influye tanto y no hay que darle tanta vuelta al tema del Tranquilidad, agua. ¿no? Y luego la que el cuerpo te pida, ni 1,5 litros ni 2, porque en verdad si tú tomas infusiones de manera regular, si tomas caldo, si vas a tomar sopa, el cuerpo no va a sentir tanta sed. Sin embargo, si mi alimentación tiene mucho embutido y jamón, por ejemplo, voy a necesitar mucha agua. Entonces, no hay que tomar una cantidad concreta, sino escucharnos y ver lo que me está pidiendo el cuerpo. Imagina, Odil, que mañana mismo te nombran ministra de Sanidad. ¿Qué harías para cambiar o para mejorar la sanidad pública? Uf, buena pregunta. Pues mira, creo que había 2 cosas. Una es subvencionar los productos ecológicos. Creo que deberían de ser Me apunto. accesibles para todo el mundo, porque uno de los problemas que estamos teniendo es que la comida basura es hiperbarata. Ujú. Y bueno, pues no todo el mundo puede pagarse ya no ni ecológico, ni fruta ni verdura fresca. Entonces creo que subvencionaría los productos frescos, ecológicos, y pondría impuestos a la comida basura. Y después pondría como obligatoria la asignatura de nutrición en los colegios. Que desde pequeños los niños aprendiesen a nutrirse de manera saludable, que hiciesen talleres de cocina, que manipulasen la fruta y la verdura, ¿no? Qué bonito. Bueno, y ya para terminar, ¿algún consejo que le darías a las personas que nos están escuchando? Algo que sé que hemos hablado un montón de cosas, ¿no? Pero algo que puedan decir, venga, lo empiezo a hacer desde ahora mismo. Uf, es difícil, ¿no? Pero creo que lo que hemos comentado del desayuno salado sería una de las mejores maneras de empezar el día. Si empezamos a desayunar salado, como el resto del día la glucemia va a estar estable, se van a sentir mucho mejor, con más vitalidad, energía, con menos antojos, con menos hambre el resto del día, y entonces se van a sentir tan bien que ya luego van a querer hacer más cosas para sentirse muchísimo mejor. Bueno, yo creo que con aplicar alguno de los consejos que nos has dado ya se nota, ¿no? Y muchas veces la verdad es que también las personas solemos acallar los síntomas, ¿no? O lo que te preguntaba al principio, ¿es normal estar cansado o es normal tener dolores de cabeza o, no sé, o sentirte irritable o estar enfadado? O sea, ¿qué está pasando? Que es que quizás habría que mirar eso, ¿verdad? O sea, el cuerpo nos empieza a hablar desde bien temprano, ¿no? Antes de que se desarrolle esa enfermedad. Pero no nos escuchamos. No tenemos tiempo de pararnos a escuchar qué nos está diciendo el cuerpo, o a veces estamos tan acostumbrados a que nos duele la cabeza o a estar cansados que decimos, bueno, ya se pasará, o me tomo el ginseng y a lo mejor tengo más energía, o el farmatón que toma mucha gente. A lo mejor eso no es la solución es mirar qué está pasando, qué estoy comiendo, cómo estoy viviendo, y entonces podré poner remedio. Pero hay gente que ni siquiera es consciente de que algo va mal, y cuando da la cara es en forma de una enfermedad grave, porque al final la inflamación y los picos de glucemia, yo lo llamo asesinos silenciosos, porque te están matando por dentro sin tú ser consciente. Entonces hay que pararse todos los días un poquito, un ratito, a sentirnos, a escucharnos. Bueno, Odil, muchísimas gracias. Eres esperanza, como te he dicho al principio. Gracias por ayudar a tantas personas enfermas de cáncer y no enfermas que quieren vivir más y mejor. Muchas gracias. Gracias.